Esta es una actividad del Centro por una Cuba Libre, el arte de la resistencia a la dictadura. Como artistas y activistas se unen para desafiar al régimen de Castro con el activismo. El moderador, a quien le voy a pasar la batuta, es Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y miembro durante su estancia en Cuba del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, el primer grupo independiente de derechos humanos en Cuba bajo el castrismo. El señor Arcos ha sido entrevistado por radio, televisión y medios impresos sobre la política y la sociedad cubanas. También ha escrito artículos de opinión sobre Cuba. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, John. Espero que todos me escuchen bien. Tenemos un programa muy interesante. Brevemente voy simplemente a presentar a los panelistas. Vamos a tener 3 presentaciones y después vamos a pasar a preguntas y respuestas. Vamos a presentar entonces muy rápidamente a los panelistas. Primero tenemos a Omni Kisi, que son Kisi Macías y Omni Luis Eligio, que son artistas multifacéticos que han participado en la creación de proyectos alternativos dentro de Cuba, como Omni Zona Franca, Estado de Sá, el Festival de Rodilla y otros grupos y eventos representativos del movimiento de artistas independientes que hoy está tan activo dentro de la isla. Son también miembros de Proactivo Miami y nos van a hablar de el proceso de evolución política de un artista desde dentro del marco oficial de la cultura, confrontando las limitaciones de ese marco oficial. Y entonces nos van a hablar de la resistencia desde dentro y después desde fuera de ese marco cultural. A continuación viene Norges Rodríguez, que es ingeniero en telecomunicaciones, activista y bloguero y fundador de Yucabyte, que se especializa en términos de la tecnología y su impacto en la sociedad. También es miembro de Proactivo Miami. Norges nos va a hablar de la importancia que tiene la tecnología y los medios digitales en este activismo de arte independiente y de prensa independiente. Entre otros temas va a hablar de algo que él llama la velocidad de la tecnología disponible y cómo eso impacta lo que está sucediendo. Y para cerrar tenemos a Paquito de Rivera, todos lo conocemos, músico, virtuoso, compositor, más de 30 discos, numerosos premios, incluyendo varios Grammy, y el premio Lifetime Achievement de Carnegie Hall por su contribución a la música latina. Paquito nos va a poner esto en perspectiva desde su experiencia personal, desde el arte en aquel momento, en su momento, el arte oficial, una posición bastante visible dentro del arte oficial, y cuáles fueron las razones que lo llevaron a él precisamente a romper y a este activismo desde el arte. Entonces, para empezar, vamos a oír a Omni Kisi. Adelante. Sí, gracias una vez más a Center for Free Cuba por invitarnos a esta conferencia. Es un honor y un lujo estar aquí entre todos nosotros. Nosotros hicimos aquí nuestras notas para irnos guiando en esta especie de conversación, conferencia. Y yo pienso que lo primero que debemos hablar es qué es el activismo en la Cuba totalitaria, para no hablar de activismo como un fenómeno global, como un término que es internacional, y tampoco ser absoluto, que lo que hablamos aquí como activismo es lo que se considera activismo a nivel internacional. Tenemos que enmarcarlo en nuestro contexto. El activismo en la Cuba totalitaria. Entonces, para comprender esto, hay que nombrar la relación entre ser independiente y ser institucional. Ya todos conocemos aquello de con la revolución todo y fuera de la revolución nada. Yo pienso que ahí está
la clave de lo que estoy diciendo ahora mismo. Yo quiero remontarme al grupo Omni Zona Franca, porque es para mí el germen de lo que es la contracultura en la actualidad. Omni Zona Franca, para ponerlo como ejemplo de esto que estoy diciendo ahora mismo. Omni Zona Franca es un grupo de la mayoría artistas neófitos, no pertenecen a ningún gremio de la cultura, no tienen historia cultural, todos somos en su mayoría autodidactas. Una parte son escultores en un taller de escultura, que casi todas las casas de cultura habrían talleres de este tipo. Habrían talleres de diferentes tipos. Estos son talleres de escultura. La mayoría hacía escultura para vender en la feria y para ganar dinero. Se ganaba mucho dinero, por cierto, en este momento que estamos hablando de finales de los 90. Apenas estamos saliendo del periodo especial, está la economía cogiendo un poquitico de fuerza en cosas como esta. Y Zona Franca es un grupo de escritores que todos estamos bajo la tutela de Juan Carlos Flores. También todos escritores que estamos ahí pulsando las primeras letras, aunque lleva ya más de 10 años escribiendo y muchos llevaban mucho tiempo escribiendo, pero es a este encuentro que empieza a ganar fuerza nuestra escritura. Hay un poeta como Juan Carlos Flores, que es el custodio de la Galería Fayá Jamís. La Galería Fayá Jamís es un centro con tradición contracultural y muy complejo. ¿Por qué? Porque este centro ya reúne en su historia reciente a grupos que hacían arte en la calle, que hacían arte de casa en casa, que tocaban las puertas de la casa de las personas. Este centro recoge a esos grupos y los asocia así. Pero ¿quiénes son los directores de este centro? Los directores de este centro son los mismos que reprimieron a María Elena Cruz Varela en este momento penoso, histórico y bien conocido, que María Elena Cruz Varela es bajada del piso alto donde vivía en un edificio de la mar, edificio feo como concreto, por cierto. Es bajada prácticamente a golpes y a gritos hasta abajo. Y luego conocemos toda la situación de María Elena Cruz Varela, que es un ejemplo paradigmático de alguien que intenta funcionar independiente fuera de las instituciones. Omni Zona Franca, bajo la tutela de Juan Carlos Flores, nosotros la única posibilidad que vemos de existir es asociándonos a la Galería Fayá Jamís. Y ocupamos un taller que está al final de la galería. Entonces, esa es la historia de Omni Zona Franca, el grupo que luego se separa de las instituciones y que se convierte en un ícono de la cultura independiente, de la cultura de la calle, y que es el antesala del movimiento San Isidro, que ahora mismo está muy fuerte. Ya el movimiento San Isidro es un movimiento completamente en la calle, es un movimiento completamente independiente, es un movimiento que no comulga nada con las instituciones, pero Omni Zona Franca, Amaury Pacheco es vicecoordinador del movimiento San Isidro, y Amaury Pacheco, ni poeta, es al mismo tiempo el fundador de Omni Zona Franca junto con Juan Carlos Flores. Es decir, hay un hilo, hay una tendencia, pero nosotros durante todo el tiempo que estuvimos dentro de las instituciones éramos totalmente alternativos, absolutamente alternativos en nuestros discursos, en la composición de nuestros poemas, en las acciones. Constantemente nos manifestábamos en la calle, todo era hacia la calle, manifestando en los tren bus, los famosos tren bus, manifestándonos en lugares inusitados como basureros, sótanos de edificios, manifestando en el medio de una calle que había sido construida a media, ya no se transitaba por ahí, y era como una protesta para hablar de todas las cosas que se quedaban a media en el proceso de la revolución. Nuestra poesía era súper contestataria, era considerada contrarrevolucionaria, a pesar de que, voy a hablar del discurso, nuestros poemas realmente no estaban hablando frontal ni directamente en contra del sistema. Sin embargo, eran considerados como un escándalo, como poemas completamente contrarrevolucionarios y que estaban apuntando en un sentido en contra del sistema y del proceso del sistema. Y no eran poemas que hablaban como habla hoy Michael Osorbo en sus canciones, o como hablaron después los aldeanos en sus canciones, que eran frontales y totalmente directos con la situación del país y de ellos. Esto es ser activista dentro de las instituciones. ¿Ok? Ser activista dentro de las instituciones era, nosotros estábamos comunicándonos con el mundo del arte, estábamos comunicando con los poetas. Omni Zona Franca hizo un festival para concluir este momento.
que se llamó Poesía Sin Fin, donde acudían los poetas más importantes del país, no solamente de la capital, y donde acudían los artistas más importantes del país, oficiales y alternativos como Gorky, Águila y Porno para Ricardo, que eran el grito en el cielo, ¿ok? Decir, no comas tanta pinga, comandante. Cuando ellos abrían ese tema, allí se vaciaba la sala y eran alternativos, el público que estaba allí se vaciaba. Entonces, Onda Franca creó un festival donde estaba dialogando con los artistas oficiales, que nosotros los consideramos muy importantes en este proceso, y estábamos dialogando al mismo tiempo con la calle, y estábamos dialogando con Giovanni Sánchez, estábamos dialogando con la oposición política. Entonces nosotros teníamos que tener un discurso muy simbólico, muy mediado, contestatario, diciendo cosas profundas, pero muy poético al mismo tiempo. Teníamos todo el tiempo que estar en la balanza para mantener la unidad y el encuentro entre esos mundos distintos. Ese es ser activista, como lo fue Tania Bruguera también. Para ponerlo más específico todavía, el arte es una amenaza para una dictadura, donde la libertad de expresión es punible, como estamos ya, no quiero decir acostumbrados, pero sí como que acostumbrados a que sea la dictadura con los artistas. Precisamente las palabras a los intelectuales, donde es o todo o nada, circunscriben mucho más la función de los artistas dentro de la sociedad, que están supuestos a darle una expresión creativa a las situaciones cotidianas, a las experiencias cotidianas del ser humano. Eso en una dictadura es prácticamente imposible. Por supuesto, es objeto de represión porque la situación es tétrica. No hay libertad, no hay economía, no hay desarrollo social ni desarrollo individual. Y grupos de artistas como Only Zona Franca incidían en la sociedad que tenía a su alrededor, al expresar de forma creativa los dilemas del ciudadano cotidianamente. Eso hace que sean reprimidos, por supuesto, con brutalidad, con más brutalidad en este momento. Se ha recrudecido la represión para los artistas y se ha institucionalizado. Antes cuando estábamos en el grupo Only Zona Franca, vivimos la expulsión de la sede del grupo en la Galería Fayad Hamid. Eso fue algo extraordinario. Eso fue una cosa que en ese momento nadie había vivido. Patrullas, la policía, las boinas negras, la policía especial y todo eso alrededor de un grupo de artistas para sacarlo de un local. Eso fue algo grandilocuente por parte de la dictadura, que se ha convertido en algo normal con el paso de los años. Pero eso en el año 2009, que fue cuando sucedió, era un extremismo por parte de la dictadura. Pero grupos como Matraca, en el 2009 también sufrieron la represión del régimen por tener un festival que reunía a miles de jóvenes en lo que era una tribuna por la libertad. En una playa, un fin de semana, miles de jóvenes con acceso a todos los artistas que estaban censurados en ese momento. Sí, negra, a un mapita de los grupos que estaban en ese momento haciendo activismo y que no sabíamos que estábamos haciendo activismo. No lo nombrábamos activismo, pero estábamos haciendo activismo. Yo pienso que el 2009 fue un año de recrudecimiento de la represión, porque sí habíamos vivido momentos represivos como el que mencionó Only de María Elena Cruz Varela, cosas que alarmaron al mundo entero. Pero el 2009 marcó como una ruptura más radical entre las instituciones y los artistas, que pienso que es lo que ha conducido a lo que hoy estamos viendo como el activismo. Artivismo, arte con cívica, ya que los artistas tienen que recurrir directamente a las herramientas de la lucha cívica para poder subsistir. Para poder expresarnos. Y que nuestra expresión sea escuchada
y alcance una expansión, para poder comunicar. Ahí están mencionados el grupo Porno para Ricardo, que es uno de los más escandalosos de principios de 2000, el grupo Unizona Franca, que creó una escuela de cívica porque reunía a todas las esferas del arte y además le daba cabida a todos los grupos de oposición, todas las escuelas religiosas que había en el país, todos blogueros, todos estaban representados en Unizona Franca, y eso tenía una interacción directa con la sociedad, específicamente de Alamán, que es la comunidad donde se fundó este grupo y donde se fundaron muchos grupos, pero especialmente Unizona Franca. Está Tania Bruguera con su cátedra de arte de conducta, donde a través del performance también lleva la denuncia muy adelante, usando a los artistas como portavoces de una denuncia más frontal a la situación. Está la comisión depuradora, una alianza que se hizo entre diferentes raperos para oponerse a la institucionalización forzada de un movimiento auténtico de la calle, como es el rap. Sí, la comisión depuradora dio golpes muy fuertes. Se crearon documentales, se crearon videoclips, se crearon canciones colectivas que se hicieron virales completamente dentro del país. No solo se hicieron virales y además lograron también un primer despertar masivo de la juventud sobre las injusticias sociales a las que estábamos sometidos. Con los aldeanos a la cabeza, los aldeanos son clave. Pero existían grupos con menos visibilidad, como el grupo de Monjes, que era un grupo muy grande de jóvenes poetas y escritores que se reunían a hacer lecturas de poesía en el medio de la calle, como el Parque de Gés, que era una zona muy concurrida por la juventud en ese momento. Y llegaron a tener tanta influencia que organizaron una marcha pacífica por la calle 23. Eso fue algo sumamente escandaloso y además inédito, que unos jóvenes artistas se manifestaran públicamente con un ejército de la seguridad del Estado cayéndonos atrás por todo 23 para ver qué íbamos a hacer. Esa fue la marcha por la no violencia, una marcha, eso fue muy intenso ese año 2009 también, allí de Monjes, los aldeanos, Unizona Franca y otros grupos organizaron esa marcha. Se organizó en silencio y con mucha profesionalidad, y se reunieron más de 300 jóvenes allí en G y desfilamos con carteles, por todo 23, desde G hasta Ecopelia, ida y vuelta, y la policía no lo impidió. No pudieron impedirlo, Ellos después empezaron a calcularnos, a calcular nuestros modos operandi, a calcular nuestras alianzas, a tratar de romperla, dividirla. Eso es otra historia. Precisamente porque se dieron cuenta de que el arte se había unido con la lucha cívica de los activistas. Esa conjunción, que fue lo que ellos trataron de impedir con la expulsión de Unizona Franca de las instituciones, esa alianza que se creó entre artistas y activistas, estamos viendo el resultado en el día de hoy, fue brutal para ellos. Fue interesante. Ese año 2009, Tania Bruguera creó una exposición que se llama Estado de Excepción, donde participamos la mayoría de estos grupos. Y esa exposición fue un dolor de cabeza terrible. Todo lo que ahí se produjo dentro de esa exhibición fue letal y frontal. Pero Tania paralelamente hace el Susurro de Tatlin, que es este podio que ella levanta en el centro Wilfredo Lang, que ese fue el escándalo supremo. El Susurro de Tatlin, ahí se manifiestan un montón de artistas. Ana Olema, que es una artista nacida de la Cátedra de Arte de Conducta, dio aquel grito de están militarizando el país, están militarizando el país, están militarizando el país. Dijo algo muy clave, que es lo que estaba sucediendo y lo que ha sucedido hasta el día de hoy, que se ha militarizado todo, desde el correo postal hasta la cultura, todo. Bueno, la cosa es que en el año 2009 los artistas estaban tomando mucha fuerza, ejerciendo mucha influencia en la juventud con estas acciones específicas y con acciones también un poco más silenciosas, como los grupos, varios grupos, pero un grupo de teatro playback, que es un teatro de improvisación, que ese grupo se llama Cuerpo Adentro,
estaba haciendo giras por todo el país, llegando a las sedes de cultura de todos los municipios y haciendo encuentros para que la gente se expresara creativamente sobre su vida cotidiana. Eso, por supuesto, es caótico en una dictadura porque la gente empieza a expresar. Ahí están los documentales de Cuerpo Adentro online, muy fuerte las expresiones de los jóvenes y de las personas que participaron en ese taller, expresando su nivel de imposibilidad para seguir viviendo en Cuba. Es conmovedor, son conmovedores esos documentales. Kisi es la editora de varios de ellos. Y bueno, participamos ahí en todos esos procesos. Pero son cosas que nosotros consideramos importantes que se proyectaron a nivel de todo el país. Omni Zona Franca hizo varias giras por todo el país. En ese Matraca hizo giras por el país también, los creadores de Rotilla. Es decir, estábamos a un nivel expansivo. Los aldeanos, la Comisión Depuradora hicieron giras por todo el país. No estábamos conformándonos solo con la capital. Y creo que el mayor impacto es que el arte tiene un alcance muy masivo, porque no te hace falta tener un nivel de especialización en un tema para aceptar, sentir la influencia de el discurso que se está dando a través del arte. Es vivencial, es una experiencia. Y eso le llega a mucha gente de un golpe, de una sola vez. Los artistas estaban teniendo esa influencia en Cuba y en el 2009 la seguridad del Estado del régimen destruyó cada iniciativa que tenían los artistas en ese momento. Por la fuerza, ya tomó la violencia plena y es ahí cuando pasa el periodo que llega hoy hasta el movimiento San Isidro, que ya el movimiento San Isidro es cuando Omni Zona Franca, el director municipal de cultura, el director provincial o el propio Fernando Rojas bajaba a hablar con la policía cuando éramos detenidos. Pero cuando después de esta ruptura es la seguridad del Estado quien interviene directamente con la violencia en nuestros performances y nuestras acciones, que no pararon, continuaron varios años después. Y ahora con el movimiento San Isidro estamos viendo ya el modo operandi directo, que es el gobierno directamente, su fuerza, su policía política directamente contra el arte. Y bueno, permítame. Perdón un segundito. Sí, el movimiento San Isidro, que su debut en la escena pública es la lucha férrea contra el decreto ley 349 desde que fue anunciado. Que ese decreto es la muerte para todos los artistas en Cuba.